Bienvenidos a esta serie que estamos haciendo por Semana Santa que se llama El Rescate. Y hoy vamos a hablar sobre la necesidad del rescate. Hace algunos años, un grupo de terroristas del grupo que se llamaba MRTA tomaron la embajada de Japón y los que rescataron la llamaron a esta operación Chavín de Huántar. En diciembre del año 96 comenzó esto, pasaron 126 días hasta que un 22 de abril del año 1997, 71 de los 72 personas secuestradas pues fueron liberadas. El ejército entró, dos comandos quitaron esta bandera que era del MRTA. Los que hemos vivido esta parte de la historia, recordamos especialmente, estoy hablando del año 96, ¿no? Yo terminé el colegio el año 89, y entonces estamos viendo que esto justamente es el tema del rescate. ¿Cómo podemos nosotros hoy, diríamos, asociar qué tiene que ver con la Semana Santa? Bueno, vamos a orar y les cuento qué tiene que ver para nosotros esta historia. Amado Jesús, quiero darte gracias en esta hora por este tiempo tan especial. Quiero pedirte, Dios, que en este momento tu palabra siempre logre el propósito por el cual ha sido enviada. Especialmente en estos días, Señor, que recordamos aquello que nos ha traído a nosotros libertad. Tú eres el autor y el consumador de nuestra salvación. Bendice este estudio, háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Como acabamos de ver en esta historia, hay las personas o los personajes que necesitan ser rescatados. Hay los que rescatan o los rescatadores o el que rescata, pero también los términos del rescate. Y en este tema de los términos del rescate, justamente en esta historia de la Embajada de Japón, pues el gobierno y este grupo terrorista estaban dialogando, llegando a un acuerdo, pero al final fueron rescatados de esta forma. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Qué relación hay en respecto a esta serie El Rescate? Así que hoy vamos a tratar 3 puntos importantes. Primero, vamos a ver la necesidad del rescate comienza en el principio. Segundo, la necesidad del rescate revelado en el Antiguo Testamento. Y tercero, la necesidad del rescate manifestado en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces vamos a ver el primer punto. La necesidad de rescate comienza en el principio. Comienza en el principio. Recordemos que Dios crea este jardín del Edén, pone al hombre, del hombre saca de una costilla a la mujer y están disfrutando y viviendo este tiempo de relación con el Creador, relación especial con el Creador, la relación con su prójimo, esposa y esposo, y aún la relación con la creación de Dios, diríamos, ¿no? Los animales, no había este tipo de matanzas, los hombres no comían animales, solo comían hierbas y los animales comían hierbas, pero Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, entra en acción la serpiente. Y obviamente la serpiente es el diablo, Satanás, el enemigo, que les habla de comer el fruto prohibido. Y justamente habla y tienta a Eva y le dice: no vas a morir, Dios te está engañando, al contrario, vas a tener mucho conocimiento, vas a llegar a ser como Dios. Luego de comer, Eva le da a Adán y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Todos conocemos hasta aquí esta historia y que nos hace recordar que Dios creó bueno. Ojo, no perfecto. Si ustedes ven Génesis capítulo 1, llegó el primer día y todo era bueno, el segundo día es bueno, no perfecto. Y Dios crea al ser humano
en esta libertad, en este libre albedrío, como se le podría llamar. Y en esta libertad tenía la libertad de elegir entre obedecer y desobedecer. Y saben que tristemente todos conocemos, el hombre eligió desobedecer. Aunque algunos dicen, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué los creó de esta forma? Porque algunos piensan que obviamente que no deberíamos de tener esta capacidad de elegir, pero eso sería malo, ¿verdad? Pero es tristemente, como digo, que esta capacidad de elegir y el hombre elegir la desobediencia, pues la desobediencia trajo muerte, separación de Dios. Y ahí surge esta necesidad de rescatarnos. ¿Por qué? Porque ahora el hombre va a ser esclavo de su propio pecado, va a ser esclavo de sus propia concupiscencia o naturaleza pecaminosa y esclavo de muchas otras cosas más que lo vamos a ver adelante, pero empieza en el principio la necesidad. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24 en adelante, cuando Dios los enfrenta a estos hombres llamados Adán y Eva, le dice, ¿dónde está? ¿Quién les enseñó a estar desnudos? Dios tiene que matar animales para ponerles pieles en su cuerpo y luego los expulsa del jardín del Edén y pone ángeles en la puerta para que nunca más ingresen. En este momento surge la necesidad del rescate. La palabra para rescatar se conoce bíblicamente y doctrinalmente como redención. ¿Y qué es redención? Redención es volver a comprar o salvar de la esclavitud por el pago de un rescate. El hombre ha intentado acercarse a este Dios santo. Si tenemos, miren, voy a mostrar una imagen, y el hombre es pecador y está en otro extremo. La verdad, esta separación por esta caída del pecado, el hombre ha intentado acercarse y saltar y siempre se cae el ser humano, nunca puede llegar. Pero intentaron hacerlo por buenas obras, intentaron hacerlo por la religión, la moralidad o las filosofías que pueden ver que el hombre intenta llegar a este Dios santo de esta forma y sabes que no es suficiente. Otra vez cae en este vacío, cae en ese mismo error. Y la única forma de que el hombre pecador, acercarse a un Dios santo es un puente llamado la cruz de Cristo. Y solamente a través de la cruz de Cristo el hombre puede llegar a ser rescatado, porque si sigue cayendo y cayendo, ¿sabes qué hay en el fondo de todo este abismo? El lago de fuego, el infierno, que está destinado a todos ser humanos. Hermanos, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Así que en este momento, el rescate, como estamos hablando, esta necesidad de rescate comienza en el principio. Esta serpiente, se llama Diablo, Satanás, engañó tristemente a la mujer, se dejó engañar y hasta el día de hoy, créame que la serpiente sigue engañando al mundo. Utilizó muchas artimañas, muchas filosofías, sectas y religiones, y hasta el punto de que uno puede diferenciar una secta desde la perspectiva bíblica o evangélica, pero sabes, hasta se ha introducido dentro de la iglesia evangélica. Es triste hoy que surge la teología liberal en los años 1800, y esto es un enemigo de la iglesia, de la sana doctrina, la teología de la liberación, la teología de fe y prosperidad se le llama, donde es lo mismo. Tú puedes llegar a ser como Dios. Esta teología de fe y prosperidad dice que tú tienes la capacidad de ser como Dios al crear con tus palabras lo que es intangible se vuelve tangible. Lo que tú crees, lo que tú piensas se va a materializar. O sea, tú tienes esa capacidad de ser Dios. Lo mismo que decía la serpiente. Se ha introducido dentro de la iglesia y tristemente muchas personas creen que declarando y confesando lo van a obtener todo. Y ellos son los que ordenan a Dios.
Esto es triste, ¿no? Y obviamente la teología queer que se ha introducido en la iglesia, donde tú también, ¿no? Ahora es la teología queer, es una mezcla de teología feminista y la teología homosexual, que dicen que no es pecado, al final tú llegas a crearte, o sea, tú le dices no solamente a Dios y su voluntad de que somos en estos cromosomas XXXY y la ciencia lo corrobora y tú dices, no, ya no soy esto, yo soy lo que quiero ser, me percibo una mujer y es más, me percibo una niña de tantos años, de 8 años, y si tú me dices que no soy una niña de 8 años, me estás ofendiendo y bíblicamente yo te demuestro que no es pecado. ¿Qué? Esto, o sea, estas ideas otra vez entraron, ¿sabes qué, hermanos? La serpiente ofreció ser libres y llegar a ser como Dios, pero llegaron a ser esclavos y enemigos de Dios, tristemente, toda la humanidad. Segundo punto, vamos a ver la necesidad del rescate revelado ahora en el Antiguo Testamento. Como decía hace un momento, un rescate tiene 3 implicaciones. 1, debe haber un rescatado. 2, uno que rescata, o vendría a llamarse el redentor, ya que se usa este término redención. Y 3, algo de la cual la persona es rescatada. Para entender un poco en el Antiguo Testamento, recuerden que Dios eligió después de esta caída a Abraham. Abraham tuvo Isaac, Jacob, y esto llega a ser Israel. Israel está en Egipto y pasa entre 400 y 430 años siendo esclavos en este país. Y ellos necesitaban ser rescatados. Ustedes saben, las 10 plagas, el faraón no quiso darles la salida hasta que en Éxodo 11 y 12 llega la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y ese día Dios le dice a Moisés que los israelitas tienen que agarrar un cordero, un corderito que cumpla las condiciones. 1, no haber tenido intimidad, chiquitito, puro, sin defecto. Y este corderito tenían que matarlo como un sacrificio. Y la sangre de degollar a este cordero tenían que poner en los dinteles o en los costados de la puerta. Y con ese cordero tenían que hacer una cena, llamada la cena de la Pascua, en la cual ellos iban de esta forma ser rescatados con la muerte, no solamente de un cordero, de un inocente, por cada familia, sino también con la muerte, otra vez, de unos de los hijos del faraón y de los hijos mayores o primogénitos de todos los egipcios, muerte por vida. Esta era la idea, la figura que estaba empezando a dar Dios acerca del rescate en el Antiguo Testamento. Por eso que, ¿quién era los que necesitaban ser rescatados? El pueblo de Israel. ¿Quién era el que rescataba? Dios. ¿Cuáles eran las condiciones? Dios estableció, le dijo, deja ir a mi pueblo, hasta el punto que no quiso y esta 10ª plaga al final los dejó ir. Pero Dios es el que rescata o el redentor. Miren, Deuteronomio 7 al 9 dice, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eres una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres las más pequeñas de todas, le dice a Israel. Versículo 8, más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Eso es Abraham, Isaac y Jacob. Por eso te rescató. Ahí está. Te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Hermanos, Dios es el que los rescató. ¿De dónde tenía que rescatarlos? De la esclavitud. Literalmente 430 años siendo maltratados, siendo totalmente despreciados y sobre todo teniendo hijos que nacían bajo esclavitud a mano dura. El Señor es nuestro rescate. El Señor era el rescatador o el redentor del pueblo de Israel. Y miren, cuando dice el texto, por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud, lo que usa esta palabra rescatar o rescató en el hebreo es padá,
que significa provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud o de ser posesión de alguien. Así que esto empieza en el Antiguo Testamento. Entonces, en este pasaje tenemos a los que fueron redimidos o rescatados, el pueblo de Dios, el Redentor, Dios mismo, por medio de Moisés, y tercero, aquello de lo cual fueron rescatados, la servidumbre o de la esclavitud de Egipto. Así que cumple con estas funciones del rescate que hablaba al principio en la introducción y que el pueblo de Israel ahora lo está experimentando. Y saben, se instituyó una fiesta en honor a este rescate. Se llamaba el Pesaj. Hoy lo conocemos como la Cena del Señor, donde Cristo cambia esta fiesta del Pesaj y lo convierte en algo, el símbolo de su nuevo pacto. Ahora, Isaías 43:14 dice, esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Después de esta fiesta y de todos los años, el Señor siempre se presenta como tu Redentor. O sea, Dios es el Redentor. Ahora, Isaías 47:4 dice, nuestro Redentor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, es el Santo de Israel. Así que la primera figura en el Antiguo Testamento del rescate, del Redentor o el rescatador, si lo podríamos llamar, tienes que entender, Dios sigue siendo el Redentor del ser humano hasta el día de hoy, que es esclavo del pecado. Dios sigue siendo. Si fue para el Redentor de Israel, ahora sigue siendo en este contexto en el cual estamos viviendo de este año. Y esa es la primera figura que encontramos del rescate, de la esclavitud física que tenían en Egipto. La esclavitud ahora que nosotros tenemos del pecado, Dios sigue siendo nuestro Redentor. Pero había otra característica que era muy importante que les muestra acerca del rescate o el Redentor. A ellos se le llamaba el Goel, que vendría a ser el rescatador o el Redentor. Y esta historia se refleja en el libro de Ruth. Ruth y Noemí llegan o mejor dicho, el esposo de Ruth, por la hambruna se van a Moab. Mueren sus hijos, muere el esposo y solamente regresa la nuera, que vendría a ser Ruth. Y cuando regresan por la pobreza que habían dejado en su casa, entonces no tenían campo, tierra, y necesitaban ser redimidos, es decir, comprados. Y los únicos que podían hacer esto, según la ley que había establecido después que los libera de la esclavitud de Egipto, era lo que se llamaba el pariente redentor. Esto era conocido como el Goel. Por eso Ruth capítulo 2, versículo 20 dice, que el Señor lo bendiga, le dijo a Noemí a su nuera. Hablando de Boz, ¿no? Boz era el pariente redentor. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre, está hablando de Boz, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y lo he remarcado, uno de los redentores de nuestra familia. Miren, esto es muy interesante, ¿no? Si tú quieres conocer un poco más con detalle, estoy sintetizando, y los que ya conocen esta historia de Ruth y con Boz, es espectacular. Además, se los recomiendo y es un libro que lo puedes leer en 10 a 15 minutos, ¿no? Máximo. Y que nos enseña esta historia del pariente redentor. Es como una novela, hermanos, o una historia, un libro, pero al final, para resumirlo, este Boz, el pariente redentor, llega a redimir a través de Ruth la Moabita, porque Ruth no había nacido en Israel. Y créanme que una vez se casan estos terrenos y sobre todo la injusticia, diríamos, ¿no? Que a veces desde nuestra perspectiva ahora en este siglo era otorgada a las mujeres que no tenían un marido, quedaban en la miseria. Ser viuda era algo desastroso y algo denigrante, y la sociedad no lo recibía bien y perdía en su economía. Y eran dos viudas.
Y entonces este pariente redentor la saca de su pobreza económica, de sus estigmas sociales, de este momento en los cuales ellos eran denigrados como seres humanos, los devuelve, mejor dicho, ahora esa identidad, otra vez les devuelve a ellos la dignidad que en ese contexto habían perdido. Es decir, los saca de su miseria, los saca de donde está y los trae a su familia. Y ahora son la familia de vos, protegidos con todos los derechos, con todos los beneficios. Y esta historia es otra de las figuras que hoy nosotros tenemos. Miren, Jesucristo es nuestro pariente redentor, que nos saca de la miseria. Nosotros, al principio, recuerden, Adán y Eva, hijos de Dios, creados a la imagen de Dios. Y si tú lees Génesis 5, después de la caída, dice que Adán y Eva tuvieron un hijo, pero ya no creado a la imagen de Dios, sino creados a la imagen de Adán y Eva. La imagen de Dios se distorsionó, se denigró y al final sufrimos las consecuencias todos, porque Pablo dice en Romanos, así el pecado entró al mundo por un hombre y asimismo por este hombre entró la muerte, muerte física y muerte espiritual, por cuanto todos pecaron y estamos desechados o destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien ni busque hacer el bien. Esa es nuestra condición, ¿se dan cuenta? Y tenía que ser alguien para rescatarnos, para traernos otra vez a la familia de Dios. ¿Y quién fue? El Hijo de Dios. Tenía que sacarnos de esa humillación en la cual estamos condenados. ¿Y esto quién fue? Jesús, que nos da derechos y beneficios ahora que somos hijos de Dios. Y esos estigmas que habían sobre nosotros y aún la pobreza, sea espiritual, sabes que el Señor nos restaura y nos da riquezas en gloria, nos da una herencia incorruptible. Realmente Jesús llega a ser nuestro pariente redentor, nuestro Goel. Y sabes que no quiero terminar esa historia de Ruth y Boaz. Se casan y tienen hijos. Y sabes, Ruth está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, una moabita, imagínense, y esto ustedes lo pueden encontrar en los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, que hablan de esto. Hermanos, Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Goel, quien nos rescata de la miseria y la esclavitud. Recuerda, Jesús es nuestro Redentor, nuestro pariente Redentor, que nos asemeja, nos trae, nos restaura en la familia de Dios. Así que vemos esa necesidad de rescate ya manifestado en el Antiguo Testamento y estas figuras o tipos que se dieron, tanto de la esclavitud como de la familia que tenía que ser redimida. Ahora vamos a ver el tercer punto, la necesidad del rescate manifestado en el Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús, el Dios hecho humano, nació en Belén. Y después de nacer en Belén, a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado y después de los 50 días tenía que ser rescatado, ¿sabían? Esta era la ley, tenía que ser rescatado y llevado al templo y tenían que hacer un sacrificio de 2 tortolas o palomas y así fue que llevaron a este niño. Y ahí está Simeón agarrando a este niño que realmente lo estaban esperando, pero ¿quién manifiesta o expresa que Él es el Redentor? Lucas 2:38 dice, llegó justo en el momento, y estamos hablando de Ana, en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ahora está hablando justamente de esta profetisa que estaba en el templo. ¿Se imaginan? Día a día venían los niños, día a día venían los padres con sus niños a hacer sus sacrificios, a rescatar a sus primogénitos, porque esta era otra de las figuras que encontramos en el Antiguo Testamento. Y la palabra rescatar es comprar.
de la cual en el Nuevo Testamento usan la palabra agorazo o hexagorazo, que vendría a ser comprar o comprar para sacar fuera del mercado. Y ahí está hablando ya de la esclavitud. Y en 1 Corintios 6:20 es donde se usa esta palabra, donde dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Así que otra vez, la idea de agorazo o de rescatar o de ser un redentor o de volver a comprar regresaba a cobrar fuerza. Y ya no solamente eran figuras o eran tipos del Antiguo Testamento, ahora era la realidad, hermanos. Los judíos entendían que el Mesías vendría a redimirlos o a volverlos a comprar. Y en el Nuevo Testamento se ve claramente esta manifestación y todos conocemos la historia de Jesús, nació, creció y en unos días, el viernes vamos a ver justamente el segundo tema de la muerte por el rescate, pero vemos ya la manifestación, vemos la realidad, pero acaba el punto. ¿Pero de qué tenía que rescatar? Ya dice Jerusalén, pero a todo el mundo. Te voy a decir algo muy importante. El ser humano es esclavo. Miren, el ser humano es esclavo y necesita ser rescatado. Ya no es una esclavitud de Egipto, ya no es como de los parientes ahora como estamos hablando de Noemí, sino es algo concreto. Son 7 tipos de esclavitud que enfrenta el ser humano. Primero, somos esclavos del pecado. Número 2, somos esclavos de la iniquidad o lo que se conoce como la anomía. Tercero, tenemos la esclavitud, vivimos bajo esta esclavitud del sistema legal o la ley. Cuarto, vivimos sobre la esclavitud al diablo. Quinto, vivimos en la esclavitud del temor de la muerte. Sexto, vivimos en la esclavitud de una vida vacía y frustrada. Y séptimo, vivimos en la esclavitud del temor de los hombres. Y algunos dirán, ¿qué tan esclavos somos? Sí, y mira, la Biblia lo dice. Primero, cuando dice que somos esclavos del pecado, Jesús lo manifestó así. Juan 8:34, cuando se refería a estos hombres religiosos, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Entienden? Tú y yo nacemos esclavos del pecado. ¿Y cuál es la evidencia? Que hemos pecado, desde niños pecamos y hemos pecado toda nuestra vida. Y si cometemos esos pecados, la primera esclavitud de la cual necesitamos ser rescatados es el pecado. Número 2, esclavos de la iniquidad o la anomía, que se llama la ausencia de ley. O sea, el pecado es esta iniquidad que nos hace pensar que no necesitamos ley. Tito capítulo 2, versículo 14 dice, Él se entregó por nosotros. Jesús está hablando para rescatarnos de toda maldad. Y ojo, y purificar, y lo he marcado ahí, para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. O sea, yo soy esclavo de esa iniquidad, como dice la Reina Valera, la anomía, pero la NTV lo ha traducido, que yo estoy usando esta versión, la maldad. O sea, el pecado es algo intrínseco que me lleva a la muerte, pero el resultado, o sea, el ser humano vive como que no tiene ley. O sea, el ser humano vive rebelde a la ley de Dios por naturaleza. Eso se llama, tenemos que ser rescatados de esa maldad, de esa ausencia de ley, de esa rebeldía, de esa anomía. Y la única forma de que el ser humano empiece a hacer buenas obras o realmente hacer una vida práctica en santidad es cuando somos rescatados por el Señor. Claramente lo dice Tito, ¿no? Si nosotros llegamos a este punto de ser rescatados y aceptamos el rescate del Señor, el Señor nos purifica y somos ese pueblo elegido. ¿Y qué más? Estamos ahora dedicados a hacer el bien. Así es que necesitas ser rescatado de esa anomía, de esa maldad, de esa rebeldía en tu corazón, de ese momento en el cual tú piensas que no existe la ley de Dios. El mundo está viviendo así y el mundo quiere sacar a Dios
de toda su vida. El mundo dice, ay, ¿por qué yo tengo que tener un Dios que me diga qué tengo que hacer y no hacer? Y que la Biblia me tiene que decir un libro viejo. Eso es, necesita ser liberado, rescatado de esa anomía. Número 3. La esclavitud del sistema legal, la ley. Si bien es cierto, la ley es buena, pero la ley también nos esclavizó. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, dice Pablo, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ahora Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y Dios lo envió, el versículo 5, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y ojo, esclavos del pecado, de la anomía, y ahora acá de este sistema legal. Ojo, Pablo dice que la ley no es mala, y el pecado existió, hemos visto ya desde el principio que desobedecieron a Dios y hicieron caso a la serpiente, y el pecado entró y estuvo antes de la ley. ¿Y cómo es que nos vuelve esclavos? Miren, la ley decía, no mientas, no robes, no mires a la mujer de tu prójimo con codicia o avaricia, ¿me entiendes? O sea, yo lo hacía antes, y antes de no haber ley, como dice Pablo, no había problema, pero cuando vino la ley dijo, no lo hagas. ¿Y qué resultó? Que mientras yo miraba la ley, mi naturaleza, este deseo pecaminoso, al final robaba, al final mentía, al final miraba con codicia a la mujer del prójimo. O sea, ¿me entienden? Y esto me esclavizaba. En lugar de ayudarme, me esclavizaba. Y la ley no es mala. Es como este rayos X, ¿no? Que vas donde el médico y te dice, hoy tienes un problema en tu cuerpo interno. ¿Y quién lo descubrió? Los rayos X. Tú no dices, X lo hace la máquina y le dices, por tu culpa estoy enferma. No, simplemente revela lo que hay dentro del cuerpo del ser humano. Y la ley reveló lo que había en el corazón del ser humano, mentiras, las blasfemias, la inmoralidad sexual, los chismes, la brujería, la idolatría, porque Jesús dijo que de dentro del corazón salen los pecados. Y al ponernos un estándar de vida, nos esclavizó. Por eso dice Pablo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Comprar a la libertad de los que éramos esclavos de la ley nosotros. ¿Y cuál era el tema? Que si nosotros rompíamos la ley, éramos malditos, literalmente malditos, porque no cumplíamos la ley. Pero ahora que vino Cristo, ahora ya somos libres de la ley. Número 4. La esclavitud al diablo. Así somos esclavos al diablo. Miren, por las consecuencias justamente de ese pecado en Hechos 26, 18 dice, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. O sea, el ser humano está sumergido en la oscuridad y en el poder de Satanás. Es más, Efesios 2:2 dice Pablo, vivían en pecado, ojo, los que eran antes de ser cristianos, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, Satanás también ha cegado la mente de todos los incrédulos. Y están esclavos a eso, están obedeciendo estos poderes, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso necesitamos ser rescatados de ese poder del diablo. Y cuando yo acepto ese rescate, sabes que soy libre de ese poder del enemigo. Ya no estoy para obedecer al diablo, estoy para obedecer a mi Señor. 5, la esclavitud del temor de la muerte. Hebreos 2, del 14 al 15, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo de Hombre se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, una vez más, quien tenía el poder sobre la muerte. Y esta esclavitud del temor de la muerte justamente vino después de la caída.
Porque el Señor dijo, mira, ahora el hombre tiene este conocimiento del bien y del mal, no vaya a ser que viva mucho tiempo y todo, entonces ¿qué va a venir? La muerte. Y sabes, desde ahí entró este temor a la esclavitud y la muerte. Algunos, y Satanás es tan astuto, ¿no? Que hace, tú tienes toda la vida por delante, pero cuando te llega el momento de morir, se aferran a la vida. ¿Cuántas personas han sufrido en estos últimos años y, sabes, se aferran a la vida? He visto estos casos últimamente y en mi familia también, pero se aferran a la vida porque nos da miedo morir. Pero cuando viene Cristo y ahora tú aceptas el rescate del Señor, ya no hay miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque ha sido destruido. Ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. Porque ha sido destruido. ¿Y en qué momento? Porque vino alguien que venció la muerte, resucitó al tercer día, y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza. Ya no tengo miedo a la muerte porque estoy con mi Señor. Al contrario, es el principio de mi glorificación y el complemento de mi salvación, la muerte. Y el cristiano no muere en desesperanza, muere en esperanza. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre sin Cristo está esclavo al temor de la muerte. Quinto, Hebreos 2, 14, 15, y hemos leído, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por todo. Sexto, estamos en el sexto. La esclavitud de una vida vacía y frustrada, así como, miren, el ser humano en el pecado vive así, vacío y frustrado. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. O sea, otra vez, el ser humano está sumergido en la esclavitud de una vida vacía y frustrada. Por eso es que el mundo vive como vive. Y en el intento a veces de avances tecnológicos, avances científicos o aún lo que llamamos la globalización, siempre buscan hacer el bien, mejorar la calidad de vida humana. Y al final de todos los siglos y de todos los inventos y de todo lo que viene, se van dando cuenta que el ser humano no tiene propósito de vida, no tiene razón de la existencia. Por cuanto más crece la tecnología, también crecen las armas, ya sean biológicas o las armas para asesinar a otro hombre. Crece la ambición, crece la codicia, crece el pecado. En el fondo es el pecado y el ser humano está frustrado porque no sabe cómo voy a vivir. Está vacío por dentro. ¿Sabes? El único que puede llenar ese vacío es Cristo. Por eso, para que salgamos de esa esclavitud de la vida vacía y frustrada, necesitamos a Jesucristo. Y séptimo, la esclavitud del temor de los hombres. Así, sí, miren, Mateo 10:28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Desde ese momento de Adán y Eva que pecaron, surgió un temor hacia el hombre. Caín matando a otro hombre, su hermano Abel. Y desde ahí hay el temor. El temor de las guerras, como hoy enfrentamos las guerras ahí en Rusia y Ucrania, es un temor al hombre que crece. Pero Dios dice, no tengas miedo a ese hombre, más bien deberías tener miedo a Dios. Y sabes que la única forma de liberarse de este temor, ya sea de lo que te pueda hacer el hombre, es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles dijeron, cuando estos hombres, ya sean por la autoridad, ¿no?, de estos religiosos o de los políticos del Imperio Romano, etcétera, perdieron ese temor al hombre y ¿sabes qué? Le dijeron a estos religiosos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Desde ese momento, en toda la historia de la iglesia, se les llama mártires a los que perdieron este temor al hombre, o mejor dicho, a la muerte y al hombre. Hasta el día de hoy, en la ventana 1040, miles de cristianos son asesinados al año y muchos de ellos ya no tienen temor a sus
verdugos a veces oran por ellos y los bendicen y no tienen temor al hombre ni a la muerte. ¿Y quién los liberó? Cristo nos liberó. Hermanos, los religiosos en ese tiempo querían a uno que los rescatara del yugo romano, en lugar de rescatarlos del peor yugo, llamado el pecado y la esclavitud. Por eso es importante estudiar la Biblia y por eso en esta serie de rescate es importante conocer qué es lo que hizo el Señor en esta Semana Santa, en este sacrificio. ¿Sabes? La verdad nos hace libres. Pero ¿qué verdad? La verdad de la Biblia, la verdad del por qué necesitamos un Salvador y no una religión. Voy a terminar este estudio con unas conclusiones. Primero, la serpiente sigue ofreciendo llegar a ser como Dios a través de las filosofías del mundo y tergiversaciones doctrinales. Por eso necesitamos un Redentor. Y número 2, el único Dios hecho humano, Jesús, sigue siendo el Redentor del mundo y es nuestro pariente Redentor o el Goel con todo el derecho de comprarnos para dar verdadera libertad. Número 3, si Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Eso es, hermanos. La necesidad del rescate ya lo conocemos y el que nos rescata es Jesucristo. Pon tu confianza y pon tu vida en Él. El día viernes vamos a hablar de la muerte del rescate, cómo fue la muerte y por qué será importante que cumpla unos ciertos requisitos. No te pierdas ese estudio. Pero vamos a terminar con una oración, dándole gracias a aquel que murió en tu lugar y nos rescató de todas esas esclavitudes, ¿no? Si lo llamaríamos así, de estas 7 en las cuales hoy somos libres. Amado Jesús, una vez más, muchísimas gracias por liberarnos de esa esclavitud del pecado, de esa anomía. Liberarnos, Señor, del mismo sistema legal, de la ley que nos oprimía y nos tenía bajo maldición. Hoy somos libres gracias a ti, Señor. Libres del temor de la muerte. Libres básicamente, Señor, de tener miedo a otro hombre. Libres realmente de esa vida vacía o frustrada. Hoy tenemos gozo. Hoy llegamos a ser parte de tu familia. Tu palabra dice que eres el mayor entre nosotros, los hermanos. Somos tus hijos y esto es algo que no merecíamos porque somos pecadores, pero en tu gracia y misericordia nos has alcanzado y nos has dado un lugar especial. Y no solamente eso, hoy eres quien nos rescata, eres nuestro Redentor. Queremos decirte, amado Jesús, que eres nuestro Redentor y te reconocemos una vez más como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Dios te bendiga, espero que te guste esta serie y nos vemos el viernes a las 7 más bien.